Estos próximos 2 años, o este próximo año básicamente va a estar marcado de estos temas, y no es menos cierto que yo quiero hablar de un tema que no pasa de moda, y es la criminalidad. Es un tema que pasa cada año, cada cuatrenio, vemos los lagos de tinta en las propuestas supuestamente políticas de unas plataformas, de unas ideas, de unas visiones, y lo que vemos es el retroceso y la degradación del respeto de lo más básico en este mundo, en nuestra comunidad. Nosotros hemos visto que desde octubre han habido unos asesinatos que nosotros, no sé si es porque tenemos más cámaras, pero es una cosa que la cara de la criminalidad en Puerto Rico debe dejarnos a nosotros preocupados, ciertamente, y la cara que vemos es ancianos siendo asesinados vilmente por jóvenes. Sí. A sus hijos. Y yo pienso, yo quiero hacer un llamado a la clase política, a la que está y a la emergente. Mire, nosotros podemos estar hablando nosotros podemos tener una casa quemándose. Puerto Rico tiene la casa quemándose y nosotros podemos estar perdiendo el tiempo hablando de lo que yo debía hacer en una verja, o debimos hacer unos planos con un diseño en la casa, debimos hacer una zapata pero que tuviera un estudio de suelo. O sea, se está quemando la casa. Sí. Y yo pienso que nosotros estamos escuchando día a día de los políticos y los nuevos líderes generalidades y cosas que son administrativas. Nosotros tenemos que, creo yo, viendo las plataformas políticas del año pasado, del cuatrenio pasado, si usted ve, es un chiste. ¿Quién se va a leer 350 páginas de un documento muy bonito, digital, del Partido Popular Democrático, que es un partido, ¿verdad?, que ha estado por muchos años? Vemos las mismas historias, el PNP, unos documentos con un montón de palabrería y con los mismos problemas estructurales en este país. Puerto Rico tenemos una quiebra desde el 2007. ¿Y de qué se está hablando? De politiquería. Lo que se está hablando es la gente que quiere quedarse atornillada en los asientos políticos en este país. Entonces los países emergentes, los partidos emergentes, hablando de movernos al comunismo y al socialismo, y los otros hablando de administración. Yo creo que basta ya. Yo creo que basta ya. Nosotros tenemos que tocar temas importantes. La criminalidad. Cogieron a 2 viejitos el día antes de Thanksgiving, los apuñalearon, los quemaron adentro en su casa sentados, porque aparentemente iban a robarle el carro. Un joven de 18 años. Así que tenemos en Isabela 2 viejitos en su casa, también fueron apuñaleados aparentemente porque le iban a robar. Octubre. El otro día, en noviembre, un viejito, 79 años, se para a buscarle instrucciones y lo matan en un carjacking. O sea, ¿de qué estamos hablando en Puerto Rico? ¿Qué medidas exactamente están proponiendo la gente que viene a actuar? O sea, nosotros podemos estar hablando lagos de tinta, en lo que podemos proponer, en las historias que queremos. O sea, ¿qué referente tenemos nosotros para hacer algo realmente? ¿Por qué? Porque si en Puerto Rico nosotros seguimos los que van a tener una alternativa, estoy hablando a la gente que propone una alternativa, y seguimos hablando y en el circo de justifícame a mí, de pruébame a mí, no vamos a llegar a ningún lado. Así que son valientes la gente que se tira el asunto de la política porque es un chiquero. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad lo que tratan de buscarte es cómo aplastarte, pero no lealmente ni por la línea de las ideas. Y tenemos 2 ejemplos grandísimos en estos últimos tiempos en Latinoamérica. ¿Quién lo diría? Un Nayib Bukele en El Salvador, que tenía en el 2015 el 101 de muertes por 100,000, y lo baja en el 2000, ahora en enero, ahora, a menos de 8. Un país que ha estado por décadas en una guerra civil. Cuando nosotros estuvimos en El Salvador en el 2013, usted para comprar un teléfono tenía gente con unas ametralladoras frente a un sitio de comprar teléfono. Y nosotros decíamos,
¿Pero qué pasó aquí? Nosotros cuando iba, o sea, ¿qué pasó aquí? Hubo un asalto. Una nación en guerra. 10 años después, Juan Carlos Moray y Fernán. O sea, el efecto de la criminalidad no es a corto plazo. O sea, no es a corto plazo. Puerto Rico está hace años caminando en pasos agigantados a un estado básicamente de que la gente no tiene paz para salir. Ya tú sabes que a las 6 de la tarde o antes de que oscurezca ya tú te tienes que ir moviendo de los sitios. O sea, yo estoy tratando de llevar, ¿verdad? Este punto, Nayib Bukele cambió unas cosas grandes. Aquí una de las cosas más grandes que ese presidente está diciendo en estos días, y estoy hablando de la seguridad, estoy hablando de la criminalidad, estoy hablando que la gente que tiene poder político o va a tener o aspira a tener poder político, yo los quiero escuchar hablando de eso. Yo no los quiero hablar hablando de reglamento, yo no los quiero estar hablando de que yo voy a hablar y a reunirme con fulano, a mí no me interesa. Yo quiero saber si tú vas a hacer una coalición fuerte para que los viejitos no los maten en la casa. O sea, yo quiero escuchar de eso, yo no quiero hablar de estupideces, gente hablando, la cosa está mal, ay, qué bueno que hay un partido, ay, no quisiste, no hablaste, no le dijiste, no la consideraste o no lo consideraste, ahora tú no tienes, por favor, ya yo estoy harta, Se nota, Ivette, se nota. Lo que pasa es que cuando cuando tú ves unos partidos o unos gobiernos que venían en una crisis que hasta que tú no tocas fondo, es que alguien no se rinde. Hasta que los países no tocan fondo. Y da vergüenza a la gente que está muriendo en Puerto Rico. Antes nos decían, esos son entre ellos que se están matando en los 80. Se están matando los tiradores, se están matando. Esto no está pasando esto. Sí, exacto. Ahora, no está pasando esto. Entonces, hablamos de estadidad, hablamos de, vamos a decir, cuando se habla de política, no, porque el estatus, porque aquello. Mire, aquí hay unos problemas que se necesita voluntad política. Claro. Y a la hora de la verdad, es implementación. Dígame, ¿cuál es el presupuesto de El Salvador con relación a Puerto Rico? O sea, vamos a hablar de cosas que nos tocan a todos. Y vuelvo y le digo, yo puedo estar hablando de la libertad de los padres, de los hijos, de aquel, de la otra, la libertad religiosa, pero hay unos temas medulares que no va a importar el color, la raza, no va a importar el idioma, no va a importar la religión. Puerto Rico quiere escuchar eso también. Claro, y como se le ataca a algunos grupos de, tú eres un monotema, ¿sí? Y el monotema tuyo, corrupción, el monotema del otro, o sea, todos los partidos políticos, y más lo que han estado por muchos años, tienen unos monotemas también. Así que yo le extiendo un reto de una responsabilidad a estos partidos emergentes y los que se quieren decir que son opción. Tenemos que hablar de cosas relevantes y trascendentes. Y ver otro tema relevante junto con el de la criminalidad, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es el de la salud mental. Nosotros tenemos un serio problema de salud mental, que de hecho parte de ese problema redunda en criminalidad también. Pero yo aquí hacemos el tema y la familia nos llama y dice, bueno, yo llevé al hijo mío y estuvo 24 horas en el hospital psiquiátrico, le hicieron una evaluación y lo dieron de alta inmediatamente porque no hay cupo, no hay lugar para tratar a tantos pacientes. Pero yo creo, pero yo creo que yo te puedo remitir nuevamente a la criminalidad y a la seguridad. Porque cuando en un país los criminales campan por su respeto, cuando tú cometes crímenes, cuando tú retas la autoridad y no hay consecuencia, esto pasa. Eso es como cuando tú tienes en una casa unos hijos y los padres le pasa el rolo, la mamá o el papá, no hay autoridad. ¿Qué va a pasar en esa casa de los niños? Ellos no, si no respetan lo que pasa dentro de su casa, van a respetar afuera. O sea, nosotros necesitamos retomar el asunto central de los problemas que realmente pueden hacer diferencia y tengamos voluntad política para hacerlo. Aquí no puede haber excusa de dinero. En Puerto Rico hay mucho dinero. En Puerto Rico ahora hay un problema grande. Destrozaste la autoridad como los policías. ¿Y quién quiere ser policía ahora? O sea, aquí hay un problema de robo.
que es corrupción, robo, pero robo también es mala administración. ¿Y en qué redunda eso? Aquí todos le quieren echar, le vamos a echar chavo, le vamos a echar chavo. Y quiero terminar, antes de hacer el comentario con Argentina, que es lo que ha estado en los últimos meses como tendencia de tema por lo esencial que es el asunto de la economía, administración, y es que Nayib Bukele decía, el presidente que entró en el 2019, ¿cómo puede ser que estemos hablando de derechos humanos aquí, donde quiera que nosotros estamos ahora en estos últimos años? Ay, los derechos humanos, es un talking point, pero él dice, ¿cuándo van a hablar de los derechos humanos de la gente que está en su casa y las matan? Derechos humanos, estamos hablando todo el tiempo de protegérselo a los delincuentes y a los presos. Exacto. Wow. Y él decía, es cierto. ¿Cuándo vamos a hablar de los derechos humanos que necesitan tener efectivamente garantizadas en la Constitución el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y al disfrute de la felicidad? Eso es así. Entonces, agencias, comunidades, corporaciones, instituciones enfrascadas en protegerle los derechos humanos a los que no respetan los derechos humanos de otras personas. Eso no es mío, eso lo dice Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Desde el 2019 entra y cambia toda una tendencia de años y años de desesperanza, de falta de gente que quiere huir en la inmigración. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no hay esperanza. ¿Para qué se va a quedar en un país así? Y ese hombre lo ha transformado con una visión de ¿qué? Él dice, el que la hace la paga. Un país gobernado por la ganga. Ustedes lo que es los salvatruchas, los malas salvatruchas, ganguistas, gangueros que han invadido otros países, específicamente Estados Unidos, y los quieren tratar con pañitos tibios. Exactamente. Y el mismo presidente, y esa es la noticia grande que ha estado en este año, ha creado una cárcel. Una cárcel en el mismo medio de El Salvador. Un sitio alejado, como él dice. ¿Por qué yo voy a meterle cárceles dentro de los lugares donde pueden haber túneles y me le salgan y se me le metan a las casas a la gente? O sea, common sense policies, políticas de sentido común. Volvamos al sentido común. Yo soy una activista del sentido común. Common sense activist, si me quieren llamar. Porque mira, él dice, en esa cárcel, para que usted sepa, caben 40,000. No tienen que pagar por estar allí en esa cárcel. ¿Y qué política tenemos nosotros? Paternalista, que lo que nos falta es que le llevemos, ¿qué más? Una fiesta. Le pagan, yo creo que hasta los celulares lo que falta que le paguen y le entreguen a ellos. Tú sabes, allí no hay recreación. Aquí tú estás pagando una pena. Ellos no salen de la celda. Ellos no salen ni a bañarse de la celda. Ellos tienen que bañarse allí. Ellos tienen, para salir de allí, ellos no tienen, solamente tienen unas ventanas. Ellos tienen que salir o salen a trabajar en una fábrica que está allí mismo. Ellos no salen para nada. O sea, ¿de qué nosotros estamos hablando? Es una visión totalmente diferente. Y eso necesitamos voluntad política. Que va a sonar. Pero es que estamos hartos que a quien se estén protegiendo son a los criminales. Y el razonamiento detrás de eso es que el que la hace la paga. ¿Ustedes no escuchaban eso antes? Sí, desde nene. ¿Y qué pasó? Pues no se practicó. Ah, Se quedó en un dicho. Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina. ¿Por qué ese hombre de la nada, hace 2 años, se levanta una fuerza política sobre administración, economía? Ese hombre no habla de nada más. Porque 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Sí, tiene unas capacidades de comunicación, tiene unas capacidades. Pero él, ¿sabe cuál es la contestación de él a muchas preguntas complicadas? Que se aplique la ley. ¿Qué nuevo tiene esto? Nada. Pero como hay falta de integridad, como hay falta de conexión con el pueblo. ¿Por qué? Porque lo que quieren los políticos, y él le ha atacado a la casta política y a la élite, que se quieren quedar atornillados allí. ¿Por qué? Porque hay unos beneficios con eso y que han estado politiqueando y legislando para quedarse allí, que no pase nada. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Y el pueblo entendió el mensaje y le dio la victoria contundentemente.
el sistema de contar los votos todavía es en papel. Así que nosotros tenemos que reclamarle a nuestros políticos a hablar de sustancias. Pero aquí hay uno de los problemas más grandes, y sabemos que van a haber problemas de análisis en cuanto a derechos constitucionales, los derechos constitucionales están escritos, las leyes están escritas, las quieren aplicar. En estos últimos días, ¿por qué ha habido tanta polémica con la legislatura? Con la judicatura. Porque el otro día, ¿qué pasó con la última desgracia? Donde un hombre joven le mete un puño a su papá, lo tira al piso, lo arrastra, lo tira dentro de una guagua, lo dan casi o sea, daba vergüenza. ¿Y qué pasó? Que esa información tan esencial no llegó a los ojos de una prueba básica. La gente se indignó, comenzaron los medios de comunicación a opinar, la gente a opinar por el internet, y ciertamente caemos en el mismo tema, Juan Carlos. ¿Tú te estás dando cuenta? Sí, perfectamente. Y tuvo que entonces reembollar. Por presión pública. Volver a ver el caso de la fianza para subirla y entonces encarcelarlo para que haya justicia. O sea, el sentido común se le fumó de momento. Lo que pasa es que el juez dice, a mí no me presentaron ciertas cosas, pero ojo, Pídelas. ¿Cómo va a ser que todo el mundo conocía? Ahí hubo un problema de fiscalía. ¿Cómo todo el mundo supo de eso? Mire, hay una decisión que se repite mucho, que dice que los jueces no van a creer algo que nosotros no lo creeríamos, porque es una persona que lee los periódicos, es una persona como tú y como yo, tiene unas autoridades, pero resulta, hemos perdido la sensibilidad en ese momento, que la fiscalía entendió que eso era lo más significativo de la intención, de que esa persona no tenía un respeto por nadie, una agresión en plena vista con una grabación. Así que nosotros vemos que si nosotros, como institución, porque eso es como país, uno solo y dos no lo hace, tenemos que volverle a reclamar al político que aspira y al que está cuáles son las prioridades. Pero en Puerto Rico estábamos muy entretenidos con la bachata y la bebelata y la baraja y el bailoteo. Demasiado. Tendremos que llegar al fondo del barril como El Salvador. Porque es que esto está escalando, Juan Carlos. Sí, está escalando. Esto está escalando. Y yo pienso que la gente que se piensa tirar para la política, mire, Milei, que es ese economista, profesor, ha estado obviamente en la política y en las comunicaciones por varios años, pero se retó y fue a participar como vamos a decir, asambleísta de Buenos Aires, un asambleísta. Sí. En un momento lo empezaron a retar en los programas, pero si tú tienes todas las soluciones, pues si tú quieres seguir opinando y todo el mundo lo hace mal, ¿por qué no te tiras? Y fue un reto. Fue un reto. Qué bien, qué buena idea. Fue un reto. Y llegó un momento que los medios de comunicación, ¿verdad? Porque lo hemos estado escuchando, porque definitivamente, aunque usted no quiera, esa es la noticia que más ha captado la atención por el detrimento económico y la pobreza, como dice él. Un generador de pobreza es el socialismo y el comunismo. Y Puerto Rico está coqueteando con eso, porque cuando eso se mete aquí, no tiene que llegar la independencia, no tiene que llegar para que nosotros vivamos en un sistema así. Y por eso es que lo estoy diciendo. O sea, el problema, y él también lo comentaba, le han metido por 40 años el socialismo aquí y ellos le creían todas las mentiras que los políticos le decían. Se engrana con la corrupción, no hay chavo. Y Nayib, volviendo a El Salvador, decía, si no roban, sobra. Si no roban, sobra. Nayib Bukele es un comerciante, ¿verdad? Empresario. Y, o sea, gente que no viene de lo común y corriente de la política. Exacto. La pregunta es, aquí en Puerto Rico, ¿hay una figura que se parezca a estos dos personajes? Uno no sabe. ¿Quién sabía de Javier Milei hace 2 años? Sí, 2, 3 Uno no lo puede descartar. Uno tiene que buscar, sabemos. El punto es que a lo que voy es que yo creo que lo que ha
impresionado, impactado, es que tomaron un tema y no lo soltaron. Para mí, Se enfocaron. Sí. es que tú no puedes estar desperdigado tratando de ganar y estar bien con todo el mundo porque vas a estar mal con todo el mundo. Exacto. Sí. Y cuando tú llevas un mensaje genérico, no vas a apelar a nadie. O sea, pues no es que la gente quiera estar, o sea, en Estados Unidos, perdóname, en Argentina, los niveles de inflación subieron una cosa que tú lo escuchabas y tú decías, yo estoy escuchando bien, 5,000%, ¿pero qué es eso? Cuando aquí se hablaba de un 3,9 en Estados Unidos de inflación y eso es una crisis, allá es una cosa astronómica. Y el hablar de que él, ¿verdad? Javier Milei, ese economista, sentido común, salte gobierno del medio, déjanos a nosotros, deja a este país que hace más de 100 años era rico y uno de los más adelantados en el mundo. Sí. ¿Cómo llegamos aquí? Exacto. Porque las políticas públicas y las ideas tienen consecuencias, Las tienen. como dice Milton Picón, Y aquí las está teniendo. que aquí las estamos teniendo. Y si hay una oportunidad de partidos emergentes de cambiar el tema, estamos perdiendo tiempo en boberías. Ese es mi mensaje. Excelente, excelente. Un comentario, ¿verdad? Sí. Para decirla yo clara. Quiere decir esto que el Proyecto de Dignidad la tiene dura. Faltan 13 meses para las elecciones y el reto es alto. O sea, los retos del país son muy complejos y tiene que apretar. Se tiene que enfocar, se tiene que enfocar. Sí, y la gente está a la expectativa de que esos temas principales se ocupen. Se hable, sí. Y el tema de la criminalidad ha dejado de tener el lugar que tenía para el político. Para el pueblo es la prioridad, Sí. porque, por lo que estamos viendo todo el tiempo. Para mí el tema de la salud mental es un tema primordial. Cuando tocamos los temas aquí, no se habla de salud mental en Puerto Rico ni de la facilidad hospitalaria, qué servicio se le brinda, cuánta población tenemos. El último número que yo escuché eran 700,000 personas, que eso es un montón. Nos acercamos al 1,000,000 de personas que no está bien de sus facultades mentales en un país de 3 millones de personas. O sea, tenemos casi una tercera parte con problemas de salud mental. La deserción escolar continúa. Tenemos unos retos tremendos. Volvemos. Son temas para líderes que propongan las alternativas. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a tener una historia personal en cuanto a cómo manejar un asunto que es privado, que la criminalidad no espera. Te meten un carjacking y te meten un balazo y el día anterior don Federico estaba tocando la guitarra y al otro día muerto. Sí. Ese es el punto. O sea, ¿qué explicación tú tienes con esa? Y no pueden ser alternativas genéricas, tienen que ser alternativas Concretas. Y el mensaje, como siempre, los mensajes a las poblaciones no pueden estar con dobles sentidos y no, tiene que ser concreto. ¿Qué rayos tú vas a hacer aquí? O sea, porque te van a decir, ay, pues tú vienes a administrar la colonia. O sea, tenemos un reto, para mí, hay una gente que está perdiendo el tiempo, se está quemando la casa y tú me estás hablando de los planos de construcción. Señores, señores. Ibetmontes. Ibetmontes.com. .com. Hay unos detalles importantes dentro del blog ibetmontes.com o alianzadejuristas.com en cuanto a detalles específicos de la criminalidad según Nayib Bukele, que creo que lo podemos utilizar para seguir comentando en los medios sociales, porque los políticos lo que ahora miran son los medios y los clics. Ahí está. Ibetmontes.com, licenciada, muchas gracias. Bueno, seguimos. Estamos.